desplazarnos de un lugar a otro es parte de nuestro modo de vida urbano. El crecimiento de las ciudades demanda un sistema de transporte que pueda trasladar a muchos y en forma rápida y segura. La congestión vehicular, contaminación atmosférica y la inseguridad vial son los efectos de un sistema de transporte desorganizado que ha traído consigo el descenso de nuestra calidad de vida. ¿Hay alternativas para dejar el automóvil particular? Una movilidad sustentable hoy es necesaria más que nunca. De pronto tenemos una agenda preparada con muchas expectativas. Estamos listos para salir, vamos en camino. Y de pronto estamos envueltos en un intenso tráfico vehicular. Caos, contaminación, una atmósfera densa, nos abruma el tiempo. El tiempo está corriendo y nos damos cuenta que no vamos a alcanzar a llegar a esa cita que era una oportunidad para nuestra vida. Y entonces nos invade la desesperación, la frustración. Este es uno de los grandes problemas de la movilidad urbana que todos padecemos muchas veces en muchos días. A continuación, en Código Verde, conoceremos las causas y las consecuencias de esta problemática, Agustín. María, efectivamente, como tú lo mencionas, creo que es la pesadilla que cualquier ser humano que habita ciudades, sobre todo, que las ciudades han sido, la gran apuesta de las últimas décadas para generar calidad, para generar posibilidades económicas, para resolver todos estos rezagos sociales que se han vivido históricamente en la humanidad. Y sin embargo, la movilidad nos expresa de forma muy prístina cómo se ha convertido en una verdadera pesadilla. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues seguramente tiene que ver con el modo que estamos construyendo nuestras ciudades. Alude sin duda alguna a nuestro modelo de desarrollo, a nuestra idea de lo que es el éxito y el fracaso. Tener un auto, ¿cuántas veces no hemos pensado que tener un auto y en la medida de que ese auto sea más nuevo y más bonito, somos mejores como personas? Nuevamente aludimos a un cambio tremendo en el modo en que concebimos pues el éxito en la vida. En el pasado, un hombre probablemente era un hombre exitoso si estudiaba mucho, si era sabía escribir, leer y tomaba participación en los grandes asuntos de sus estados, de sus ciudades, de sus países. Ahora lo concebimos más bien como una acumulación. El auto se adueñó de las ciudades de este modo. Hay problemas asociados en relación a la movilidad urbana. Uno de ellos es el espacio que los automóviles van ganando a las áreas verdes. Y otro sería todo ese estrés que nos provoca y que hace que no sepamos cómo manejar esta sensación de desesperanza. Pero te invito a que vayamos a ver el sondeo. De acuerdo. Vamos. Uso el transporte público y lo uso porque no tengo coche y mi trabajo queda retirado de mi casa. Uso el camión, el macrobús y el tren. Bueno, yo trato de usar todos. Uso transporte colectivo, tengo un automóvil y también trato de usar la bicicleta y la motocicleta cuando es más conveniente. Uso sobre todo el camión, tren ligero, el transporte público. Si voy a lugares cercas, pues ya sea caminando o en bicicleta. La cuestión de los camiones, tardan mucho, la tarifa va subiendo cada vez más. Está un poquito más caro el transporte, el urbano. Pues tardas mucho en llegar a tu destino. Ruido, que es mucho, muy insoportable. El tiempo, que a veces no, la distancia y todo eso, es mucho. Va muy a prisa, no nos dan la parada. Si uno trata de caminar o andar en bici o incluso andar en la moto, se encuentra con situaciones de discriminación,
en donde uno se expone. Esos son mis problemas. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es la capacidad que una persona o cosa tiene para poderse desplazar de un lugar a otro. Hace muchos años, cuando apareció la rueda, esto vino a producir un cambio bastante benéfico, ya que ahí es lo que nace y conocemos actualmente como el transporte. Este ha ido evolucionando poco a poco con el transcurrir de los años, a tal grado que en la actualidad utilizamos un transporte ya mecánico 100%, que nos da seguridad para llegar al lugar donde nosotros requerimos. Pero no nada más existe ese tipo de transporte, porque ya ha aparecido la motocicleta, la bicicleta, carruajes que eran jalados antiguamente por caballos, por bueyes, etcétera, y que era un medio de transporte que también estaba llevándolo de un lugar a otro. Y esto nos lleva a tener una nueva relación y saber en qué forma ahora se está utilizando los vehículos modernos para poderse transportar. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una estadística, como lo es por ejemplo Estados Unidos, en que de cada 1000 personas, 965 utilizan el transporte, más bien el vehículo propio, automóviles, y nos vamos por ejemplo a Italia, donde ya casi el 50 y 50 están utilizando unos vehículos propios y otros transporte público. Pero ¿qué sucede? Que ahí el transporte público es tan moderno que invita a que la persona no gaste su vehículo y pueda moverse a través de lo que es el transporte con seguridad, comodidad y sobre todo con tiempo, que es lo que más se requiere en estos momentos. Y incluimos a México, en donde México se reinvierte un poquito y tan solo de cada 1000, 273 cuentan con automóvil propio. Dado a la economía que no es tan fuerte, pues vemos que hay que utilizar los medios como sean para poder llegar a nuestros lugares de trabajo. La movilidad acontece en el espacio público y este espacio público se nos desarticula, se desordena en la medida en que la movilidad no va de la mano del desarrollo y el crecimiento urbano. Fundamentalmente la radiografía nos dice que las ciudades latinoamericanas están teniendo un gran crecimiento en su tasa vehicular. Algunas ciudades como Guadalajara encabezamos los primeros lugares con una tasa del 7%. A las otras ciudades como Buenos Aires o Caracas encontramos a estas dos en los primeros lugares, y en general es un problema que se relaciona precisamente con economías emergentes que están teniendo un mayor grado de poder adquisitivo, y por consecuencia pues eso se refleja en tener un mayor número de vehículos en la calle. Idealizamos la visión del automóvil como el gran objeto de desarrollo de las ciudades, y se generó entonces una dinámica de crecimiento muy marcada, por un lado, de ir apropiándonos de nuevos territorios periféricos, por otro lado de ir convirtiendo en deseo, ¿no?, la necesidad del vehículo particular. Tener un automóvil nos da un estatus social, no es natural, culturalmente se nos va obligando a tener la necesidad de tener un automóvil. Y no solamente un automóvil, ni cualquier automóvil, sino ciertas características del automóvil. Lo más adecuado sería que los automóviles se adecuaran a las condiciones del individuo, condiciones de expectativas, de necesidades reales del individuo, no las socialmente establecidas. Y entre medio de este crecimiento y de este deseo individual del automóvil propio, no se generaron estructuras de transporte público, por ejemplo, que fueran completando y beneficiando de esa manera los nuevos tramos que se iban desarrollando y la manera en que se construían. Las ciudades mexicanas son el claro ejemplo de lo que es invertir el dinero público a favor de los que tienen más recursos, porque tener un vehículo implicaría tener mayor poder adquisitivo, sumado a un modelo urbano en cotos y fraccionamientos cerrados. Se dice que la mayor cantidad de recurso público se va a subsidiar la gasolina, y al final del día pues todo esto tiene un impacto social muy fuerte, ¿no? Porque en lugar de invertir en hospitales, escuelas, agua potable, cultura y otra serie de políticas sociales, invertimos en subsidiar la gasolina o construir infraestructura a favor del auto. Entonces, el modelo de movilidad que hemos seguido en los últimos 15 años en el país es un modelo excluyente en términos sociales y totalmente antidemocrático, porque la forma
que habría que privilegiar es aquella en la que se desplace un mayor número de personas, es decir, el transporte público, ¿no? Tampoco nos dimos cuenta a tiempo de que apuntar hacia una movilidad sustentable era necesario, y con esto me refiero a la importancia de la movilidad no motorizada. ¿Cómo logramos que baje la alta motorización si no tenemos transporte público de calidad? ¿Cómo logramos que la gente use otras formas de movilizarse si usar la bicicleta es un arma letal en muchas ciudades de México? De entrada, los principales resistentes a cambiar son las personas que usan el auto, y siempre argumentan que hasta que no mejore la calidad del transporte público no van a utilizar el transporte público, y el transporte público no mejora si no hay una masa crítica de gente que lo use. El impacto que tiene la movilidad en términos ambientales es muy alto. La mayoría de los contaminantes en las ciudades vienen de los vehículos automotores. Es decir, si nosotros tenemos un aire contaminado, este aire contaminado tiene como fuente el 90% de las emisiones contaminantes del aire vienen de los vehículos automotores. Y recordemos que los automotores generan dos tipos de contaminantes. Los contaminantes que son perjudiciales para la salud humana, como el monóxido de carbono, el ozono, los óxidos de nitrógeno, y los contaminantes que afectan a la Tierra por el calentamiento global, que son gases de efecto invernadero. Hablamos específicamente de dióxido de carbono. Respirar aire sucio significa incrementar o acentuar efectos negativos sobre problemas crónicos que ya existen. Un niño con asma, un adulto mayor que presente enfisema, sea fumador o no sea fumador, personas que tengan cáncer de pulmón o algún otro tipo de afección cardíaca, pues obviamente vivir en entornos contaminados agravan o aceleran procesos degenerativos en la salud. Nuestro estado de salud mental sí tiene una relación muy cercana con la movilidad y las dificultades de movernos en nuestra ciudad, sobre todo cuando hay caos vehicular, dificultades para llegar a los lugares de manera oportuna, nos impacta en nuestra vida. Y aquí hay que entenderlo dependiendo de qué sector de la población hablamos. Los grupos más vulnerables son los que resienten más en su calidad de vida el tema de un sistema de movilidad obsoleto e ineficiente. Hablamos, por ejemplo, de los adultos mayores. La movilidad genera muchísima angustia, incertidumbre, estrés, preocupación, no solamente por llegar temprano o puntual a un trabajo, sino porque puede convertirse en un factor de adversidad para gente que ya de entrada tiene ciertas limitantes, y que salir a la calle para ir a la seguridad social a que te revisen se convierte en todo un camino tortuoso porque prefieres no hacerlo, ¿no? Prefieres evitarlo. El estrés en sí mismo no es natural. Lo que sí va generándose el estrés en condiciones sociales muy específicas. Nosotros nos conducimos a veces por necesidad, los que tenemos que movernos de un lugar a otro, pero hay quienes lo hacen por su trabajo. El estar muchas horas bajo la tarea de conducir es algo que sí puede dar lugar a que los conductores en particular del transporte público tengan dificultades de tipo fisiológico, de tipo emocional. Eso da lugar a la larga a que haya problemas de tipo renal, problemas de tipo intestinal, problemas de tipo digestivo, que evidentemente se van a hacer más presentes en los conductores. Hay estudios muy serios donde se demuestra que una persona que ha conducido bajo condiciones difíciles, al llegar a su trabajo se le va a dificultar rendir al 100%. Así que sí tiene un impacto no solamente en la vida particular del individuo, sino incluso en su productividad. Y eso afecta, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos en ciudades como la nuestra es la desconfianza en el otro. Y la desconfianza en el otro ocurre en la calle y ocurre cuando tú no conoces y no tienes posibilidad de convivir, de apropiarte del espacio. Si tus trayectos son trayectos aislados, son trayectos de mala calidad, tu capacidad de vincularte, de entender, de conquistar el mismo espacio en el que te mueves, se van limitando. Si sumamos todos estos efectos, podríamos establecer que el costo económico de dar seguridad social y de atender desde los servicios médicos públicos los problemas de salud, sea por muertes de mala calidad del aire, sea por muertes o accidentes de violencia vial, es muy elevado y que no se compensan, digamos, los beneficios de tener un sistema de movilidad pues, privado en este sentido, y nos hace reflexionar sobre el potencial que tiene el transporte público y el uso de la bicicleta y otras formas de sustentabilidad para disminuir estos efectos. Los impactos económicos por una movilidad poco eficiente son altos porque tienen que ver desde la visión macro, ¿no? Como ciudad, como tiempo perdido en los trayectos, hasta el nivel individual con la poca eficiencia que pueden generar individualmente cada uno en su trabajo, el tiempo que se pierde en estos movimientos. Cuando se disminuye la velocidad promedio, que vamos siendo ciudades más lentas,
pues obviamente esto es un desincentivo para la inversión y va obviamente generando también una mala calidad de vida porque no hay empleo, ¿no? Entonces podemos ver que la movilidad es un tema estratégico para las ciudades por el tema de salud, por el tema ambiental, calidad de vida, productividad y competitividad, y por eso la apuesta y muchos grupos ciudadanos hemos estado presionando para que se consideren los diferentes elementos y no solamente la parte ambiental. Muchas de las grandes ciudades, sobre todo en el mundo en vías de desarrollo, son enormes mostrencas excrescencias de un viejo asentamiento armonioso anterior a la modernidad. Pero tienen medio siglo en el culto más desaforado y costoso para la calidad de vida de sus habitantes, el automóvil. El problema de movilidad es efecto de un modelo equivocado y de una gestión equivocada de las ciudades. La dispersión urbana se trata de fenómenos que buscan tierra barata, principalmente para vivienda de los sectores de escasos recursos, y esta tierra barata la van a buscar en lugares donde los planes de desarrollo urbano no permiten urbanización. La ciudad ha seguido el que podemos llamar como el modelo americano, el sueño americano, que efectivamente está basado en el automóvil, pero sin tomar en cuenta que como si fuera un boomerang con el paso del tiempo, este sueño de integrarse a la naturaleza dio como resultado una enorme agresión a la misma. Más que efecto de un plan deliberado, el caos en la movilidad parece un defecto de crecimiento. Al expandirse sin ton ni son sobre valles agrícolas y montañas periféricas, las ciudades crean urgencia de moverse, pues no responden a diseños racionales que permitan aprovechar los espacios, acercar los servicios y las fuentes de empleo y de vida comunitaria. Como efecto, se hacen gigantes descontrolados que hay que surcar todos los días. Calculemos que nos vemos al día 2 horas de dedicar a transporte, pues nos impacta muchísimo porque ese tiempo podemos dedicarlo a otras actividades. Actividades recreativas, actividades de compartir con la familia, actividades para el trabajo mismo, para el descanso, para el ocio, para la recreación. Y por eso estar permanentemente bajo el estado de alerta continua hace que tu fisiología se vaya también modificando y puede dar lugar a cambios fisiológicos y patologías muy específicas relacionadas con las cosas de la vida diaria. Esas cosas que no son grandes patologías o graves patologías, pero la sumatoria de ellas en un día o en varios días hace que nuestra vida en general pierda su calidad de vida que deberíamos de tener si dedicamos 2 horas de nuestra vida a otras actividades menos a conducir. Y solo hay de dos. O te compras un automóvil y enfrentas como héroe de novela de caballería, en solitario a los dragones, brujos y fantasmas que se enfrentan a tus intereses en cada bocacalle de la ciudad, o te subes, muy a tu pesar, a alguna de las modalidades de transporte colectivo. La tercera opción es no librar esa lucha, aunque padezca sus efectos, transitar a pie o en bicicleta. Bueno, el problema de los accidentes y percances en las ciudades por vehículos o por transporte motorizado es un problema grave. Si nosotros sacamos un conteo de los muertos diarios que arrojan los accidentes por transporte motorizado, estamos hablando que casi son 3 por día. En la última década ha subido más del 114%, exponencialmente diciendo, el uso del vehículo, contra un punto 14.18 el uso del transporte. Es decir, efectivamente se ha venido privilegiando las políticas públicas a favor del automóvil y no a favor del transporte público. Esa visión de la batalla no es afortunada, pero refleja bien la creciente intolerancia entre los ciudadanos que buscan furiosamente desplazarse. Los principales problemas que tiene aquí
las personas que conducen es que no saben conducir. Yo creo que lo primero es que aprendan a saber manejar sus automóviles. Se contagia uno, todo el que anda trabajando se contagia del ritmo pues de la ciudad. Es como una neurosis colectiva y se vuelve uno neurótico. Las víctimas también tienen un punto de vista. Sí, han habido casos lamentables en los que fallecen ciclistas y pues está el movimiento de la bicicleta blanca que conmemora y creo que es un poco pues hacer consciente que esto sucede, ¿no? Y que un montón de personas usamos las bicicletas como nuestro medio de transporte. Hay como una idea generalizada de que las calles son para los automovilistas, ¿no? Y en cuanto alguien se sube a un coche como que se le olvida que pues por las calles también hay peatones, habemos ciclistas, entonces hay como un carrocentrismo, no sé cómo llamarlo. Pero hay lugares donde es peor, las ciudades perdidas, que cubren enormes espacios deficientemente integrados a las metrópolis. Allí solo hay de dos, o caminar muchos kilómetros o tomar el autobús. Yo uso el camión y el tren ligero, pero se me dificulta más el camión porque el tren ligero sale cada 5 minutos o menos, pero el que sí se me hace más pesado es el otro, porque el otro es el que a veces, como son camiones viejitos, pues no falta que me dejen a medio camino, para tomar otro ya no puedo porque vienen llenos. Resultado, una ciudad menos atractiva para vivir bien. Económicamente es mucho más costoso trasladarse a grandes distancias, consume más tiempo, lo cual pues resta ese tiempo para la productividad de la ciudad. Son los sectores más pobres los que tienen que vivir más alejados de sus áreas de trabajo. Todo esto aumenta una especie de estrés colectivo y a final de cuentas redunda en una disminución en la calidad de vida. Las ciudades han sido inventadas por el hombre para vivir mejor y no para vivir peor. Y las tensiones de no poderse mover fácil y en un entorno agradable desatan problemas de conducta y patologías que ha obligado a implementar políticas de contención. Tanto la fotoinfracción como los programas de alcoholimetría hay evidencia científica que nos señala que son buenos programas en la reducción de los accidentes. El Distrito Federal tiene esos datos, ha disminuido hasta el 70% con estos programas. El mensaje es cero impunidad, estos programas son para todos y es para salvarnos y cuidarnos a todos. Es efecto de la pesadilla torcida en que se convirtió la movilidad en las megaciudades modernas. ¿Por qué no se ha resuelto el problema antes? Probablemente porque no nos dimos cuenta de la bola de nieve que se estaba gestando. No nos dimos cuenta a tiempo de que este crecimiento, por ejemplo, el parque automotor, que avanza 2, 3, 4 veces más rápido que el crecimiento de la vivienda, que a la vez avanza más rápido que el crecimiento poblacional, nos empezó a dejar ciudades muy extendidas, ¿no? Muy dispersas, con una incapacidad de estructurar los servicios, incluyendo los servicios, el servicio a la movilidad, el acceso a la movilidad. Ante el incremento de un desarrollo urbano, digamos, muy disperso y la necesidad de darle transporte público a esta población, pues se permitió que particulares hicieran negocio de un servicio público. Porque no hay que olvidar que el transporte, sobre todo en la realidad latinoamericana, es un servicio público y es un tema social. Incrementar la tarifa en países con tanta desigualdad económica, pues no es un tema que tiene que ver con oferta y demanda solamente, es un tema en donde no hay un incremento en el ingreso, no puede haber un incremento en los servicios. Probablemente muchos gobiernos han apostado por el auto como paradigma de movilidad porque resultaba más rentable, porque finalmente durante muchas décadas la publicidad,
¿no? La construcción de ideal colectivo está muy vinculada al automóvil. Y entonces la modernidad venía acompañada de la casa y del carro. Hace unos meses decía el alcalde actual de Bogotá que una ciudad desarrollada no es donde los pobres tienen autos, sino donde los ricos utilizan el transporte público, y es verdad, porque el transporte público es el medio más democrático y la buena calidad en él mismo es un reflejo de una sociedad que no hace diferencias. Era mucho más fácil y mucho más inmediato invertir en un paso desnivel, en una carretera, constructivamente mucho más controlable, que tratar de rearticular un sistema de movilidad. Hay que pensar de una manera mucho más sistémica el asunto de la ciudad, y en este sentido el abandono a esta visión generó tratar puntualmente algunas cosas que parecía que resolvían momentáneamente algunos cruces o algunos momentos complejos, pero no se daban cuenta que finalmente el problema se iba acumulando. Usando una metáfora, es como si tú padecieras sobrepeso y en lugar de bajar de peso lo que hicieras es comprarte ropa más holgada para creer que no tienes un problema de salud en ese sentido. Es lo mismo con la infraestructura vehicular. Está comprobado que por mucho que una vialidad sea conflictiva, es diferente hacer intervenciones para agilizar el tráfico, sea porque no hay una buena semaforización, sea porque no hay señalética adecuada, sea porque no existan banquetas. Es decir, tampoco se sataniza la infraestructura, pero construir túneles, puentes, distribuidores viales, pasos elevados, está demostrado que no resuelve el problema, porque se convierten en atractores de más viajes y terminan saturando las vialidades en lugar de resolver los conflictos que querían generar. Yo creo que estas tres causas influyen mucho en la decisión de quienes gobiernan para decir, no, ¿para qué te metes en problemas haciendo una ciclovía? Mejoras supervías, autopistas urbanas de peaje, etc. La primera es esta parte del ego, totalmente de pasar a la posteridad con una obra gran, de relumbrón que se puede ver. La segunda es que al ser obras muy caras, la fiscalización y el control público sobre el gasto de los recursos económicos de esas obras pues es relativa. Entonces, una obra pública cara es muy susceptible a corrupción. Y sumado como tercer elemento está la parte cultural. En muchas ciudades es percibido como un gasto inútil invertir en transporte público o en ciclovías por parte de la población gobernada. Sobre ejemplos de ciudades que han dado problemas a la movilidad con sus soluciones, los principales referentes que hoy las ciudades que voltean a ver y miran, ¿no? Son, por un lado, aquellas que apostaron muy rápidamente a los términos de una movilidad sustentable, y me refiero a aquellos países nórdicos que, como Dinamarca o como Holanda, fueron transformando desde los 70s la ciudad para fortalecer y beneficiar el uso de la bicicleta, por ejemplo. Más recientemente, en América, el caso de Curitiba, ¿no? Que fue de las primeras ciudades que empezó a usar un sistema de buses que operaban a una lógica distinta a la habitual. Medellín en Colombia también se está convirtiendo ahorita en el paradigma de ejemplo internacional de buenas prácticas. Y ahí, por ejemplo, tenemos otro transporte público que es el Metrocable. Teleféricos que van dejando gente en estaciones específicas, en colonias y barrios que están en cañadas y en lugares de mucha violencia, de mucha marginación, y que precisamente están marginados por la condición geográfica, asentamientos irregulares, pero tú con el mismo boleto te puedes subir al BRT de Medellín, al Metro de Medellín, que es la única ciudad colombiana que lo tiene, y al Metrocable. Tienen que operar ya de una manera híbrida, ¿no? Es como una multicapa que se empieza a generar a través de las posibilidades que tiene la movilidad, en que no es solamente un sistema el que va a solucionar, sino que tenemos que fomentar distintos mecanismos de transporte público, de transporte masivo. Muchas ciudades ha sido complejo, ha sido difícil iniciar, tiene que ver con una nueva cultura urbana, ponerse de acuerdo cómo nos organizamos en la vía pública, peatones, ciclistas, automovilistas, usuarios del transporte público. Todas las ciudades tienen en común que llegó un punto en el que alguna situación era insostenible, sea seguridad pública, sea marginación, sea muertes por violencia vial, pero eso los lleva a tomar cartas en el asunto. Algunas personas consideramos que no es necesario llegar a esos puntos de crisis para aprender de las otras ciudades y ejecutar. Y también hay que aprender de lo malo. ¿Qué experiencias negativas podemos utilizar para decir, oigan, aquí hay una situación que no hay que reproducir, ¿no? Las normas y las reglas para construir una ciudad nueva las conocemos, están en todos los manuales, hay las mejores experiencias para no cometer los mismos errores.
Sin embargo, el gran reto que tenemos hoy es cómo transformamos positivamente los escenarios urbanos que ya tenemos, porque además nuestras ciudades necesitan densificarse, necesitan optimizar los recursos que ya tenemos, y esto nos obliga a pensar en hacer, construir, operar sobre lo ya construido. Yo creo que no hay un diseño ideal de ciudad para desincentivar los problemas de movilidad. Siempre se habla de la ciudad compacta, la ciudad o ciudades de caminos cortos, en donde caminando pudieras llegar a la mayor parte de tus, digamos, diferentes actividades en una urbe. Pero pensando en una respuesta global, yo diría una ciudad que desincentive el uso de los autos. Una ciudad que, bueno, ok, ya tenemos ciudades extendidas como esta, demos una buena oferta de transporte público para conectar lugares lejanos, demos accesibilidad peatonal y ciclista para los viajes cortos, pero hay que invertirle a eso. En la medida que cada uno de nosotros decidimos cambiar nuestros hábitos, movernos menos en automóvil particular, tomar 1, 2, 3 días a la semana la bicicleta, movernos en el transporte público, caminar, ¿no? Vamos mejorando las condiciones. Finalmente, cuando las ciudades hacen estos ejercicios de un día sin auto o vías recreativas, nos encontramos con ciudades diferentes. Y finalmente no es lo que cambia la estructura, lo que cambia es que sus ciudadanos salimos a la calle a movernos de una manera distinta. Los grandes transformadores de la ciudad somos nosotros mismos. Mejorar la movilidad es mejorar una ciudad. Convertirla no en el tablero desesperado en que se buscan destinos fast track todos los días, sino en el espacio en que el ciudadano desarrolla su espíritu comunitario y sus sueños personales. La solución de las ciudades debe ser integral. De hecho, actualmente la Agencia de las Naciones Unidas que maneja el programa para los asentamientos humanos, que es la agencia ONU Habitat, con sede en Nairobi, Kenia, ha acuñado un nuevo modelo de desarrollo urbano que tiende a una ciudad próspera, que piense más en el medio ambiente y en el ciudadano, de manera que esta productividad económica sea distribuida equitativamente entre todos los sectores de la sociedad, que desde nuevo genere la infraestructura necesaria, pero no solamente en la cantidad y calidad, sino que sea una infraestructura encauzada a la mayoría de la población, al bien común, que sea una infraestructura sustentable, enfocada a la productividad y a la competitividad de la ciudad. Y por último, que todo esto claramente llegue a una mejoría en la calidad de vida. La movilidad debe ser como la sangre que fluya a través de un sistema estructurado para la ciudad. Los movimientos a favor de la movilidad no motorizada han emergido como actores políticos de primer orden en muchas urbes enfermas de tareas de movilidad. Sus reclamos. Los movimientos ciclistas a nivel nacional e internacional, de lo que hemos tenido contacto, creo que lo que reclaman es que cambie la política pública, que el gobierno realmente haga cosas para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte, que se posicione en la agenda pública y que se vea reflejado en las inversiones en las calles, en campañas de educación vial. Tenemos que empezar a cambiar el paradigma de cómo nos movemos, empezar a gestar nuevas formas de moverse como transporte público eficiente, como el BRT, y la bicicleta. La bicicleta también es una muy buena opción para trayectos de menos de 10 kilómetros y a la gente también le ayuda a ejercitarse. A nivel Latinoamérica ya hay ciudades como Bogotá o países como Colombia que ya ha apostado mucho en esta movilidad
y que ha avanzado. Creo que es una de las ciudades a nivel Latinoamérica que más le ha aportado. Y a nivel México nos falta mucho. Sin duda ya inciden en la marcha de los hechos, pero de forma insuficiente, pues las inercias en el poder institucional son grandes a favor del auto. Se dice que es más negocio, que es un buen negocio construir pasos de desnivel, que deja más en cuestión de inversión, de gasto, que las ciclovías. Falta que la sociedad en general haga ese cambio como ve la ciudad. De repente, todavía el que anda en bicicleta a veces se ve como un pobre que no tiene acceso a un automóvil. Y a nivel político, los gobernantes, todavía la connotación de pueblo bicicletero lo traen muy metido de que es algo de una ciudad que no se desarrolla económicamente. Entonces creemos que falta cambiar esa percepción de que el desarrollo del automóvil no es un desarrollo sustentable y que más bien buscar otras alternativas que afecten menos el medio ambiente es lo mejor. Eso es un buen desarrollo de la calidad de vida de la gente que vive en las ciudades y de la economía misma. Hay soluciones tejidas desde los espacios cívicos, el uso de la bicicleta, andar a pie, implementar transporte escolar, el uso compartido del automóvil. De manera que las ciudades las hacen los ciudadanos paulatinamente, y si el ciudadano no participa en la realización de su ciudad, esta ciudad no tiene posibilidades de ser una ciudad ni exitosa ni con buena calidad de vida. Yo lo que creo es que estas ciudades que tienen problemas tienen que pugnar por una especie de colectivo de colectivos, soñar, prefigurar un modelo colectivo de ciudad y exigirle a los gobernantes, que son los administradores del patrimonio colectivo, que cumplan ese modelo que la ciudadanía se ha puesto de acuerdo para tener. También está la opción de fortalecer el transporte público, que usa menos unidades y debería ser más barato. Bueno, yo pienso que el transporte colectivo es mejor en sí porque transporta más gente a diferentes lugares. Eso pues atora menos el tráfico. Bueno, yo las ventajas que le veo al transporte público es, en primera, la economía. No tienes tanto estrés, evitas algún choque, evitas muchas cosas. Siempre existe la opción cómoda de subirse a un taxi. ¿Puede usted pagarlo? Las tarifas las ponen las autoridades, o sea, por ejemplo, el taxímetro pone las tarifas. Entonces, como son distancias largas, pues lo que marca el taxímetro es lo que va a pagar. Muchas veces la gente se quiere arreglar con uno, pero lo correcto es el taxímetro. Como uno anda sobre el tiempo, eso cuenta mucho, o sea que hubiera trabajo no había problema, pero como le digo, anda uno a la pura suerte, a ver quién lo para. Pero nada es mejor para el cuerpo y para la mente que una buena caminata. Que la gente pueda caminar en una banqueta segura y limpia, que pueda haber un parque cerca para que puedan jugar y disfrutar, de encontrarse con los ciudadanos en su barrio, poder disfrutar del lugar en donde viven. Esto es lo que queremos de las ciudades. Ciudades vivibles, ciudades armónicas, equitativas, sustentables, productivas y eficientes. Busca llegar a la meta, pero no acortes tu viaje, recomendaba el poeta Cavafis. Así se descubren los tesoros de las ciudades, olvidados entre los delirios de la prisa y la furia de su fracaso.
Yo pienso que sería implementar más líneas de tren ligero y abrir espacios para los ciclistas. Pues servicios como el tren o el metrobús, si se ampliaran las rutas estaría mejor. Más camiones. Más vías alternativas para que pasaran los camiones y todo eso. Pues me imagino que ampliar las calles y en caso de no poderse, utilizar puentes o desniveles. Por ejemplo, yo de transportarme, si son distancias cortas, pues puedo hacerlo a pie, puedo hacerlo en bicicleta y ya no hay necesidad de utilizar el transporte urbano. Yo que estoy haciendo en lo personal, pues trato de usar mi automóvil lo menos posible. Cuando me puedo usar el transporte colectivo lo utilizo. Andar en bicicleta. Fomentar a mis conocidos a que compartan el auto en caso de que vayan en la misma dirección. Veo muchas veces que hay miles de carros y solo una persona en cada carro. Creo que deberíamos de legislar para que los ciclistas tengan más seguridad. No, pues ¿qué puedo hacer yo? Pues pedirle al gobierno que se ponga las pilas. Hemos conocido la opinión de la gente, porque la gente está viviendo el problema de la movilidad urbana todos los días, Agustín. Así es, sin duda creo que es un tema en el cual el involucramiento de las personas es fundamental, porque las ciudades diseñadas para que los carros circulen, pues han llegado a un punto en el cual pues ya nadie puede permanecer indiferente a lo que esto produce. No tienes áreas verdes, no tienes espacios para caminar, no tienes espacios para andar en la bicicleta. Te subes a un camión y resulta que el camión te da un servicio malo, porque hay también una serie de procesos institucionales, económicos que determinan que funcionen de determinada manera y no le ayudan del todo a la persona que requiere trasladarse de un punto a otro. Pero lo cierto es que no podemos concluir, María, que si no contamos con un sistema de transporte eficiente, si no contamos con espacios amables para poder vivir nuestras ciudades, para gozarlas, para hacer ciudad, que eso es un aspecto muy importante, no se hace ciudad arriba de un auto, se hace ciudad cuando uno convive con otras personas diferentes, cuando uno se pone en los zapatos de los demás, cuando uno determina tomar decisiones junto con los demás, tomarles el calibre de qué pensarían ellos si yo decidiera hacer algo, por ejemplo, utilizar mi automóvil o no utilizarlo, tumbar ese árbol o no para que ahí se ponga un estacionamiento o no se ponga. O sea, en realidad hay muchas cosas, hay una agenda detrás del tema de la movilidad que es demasiado importante como para que sigamos dejándolo en la decisión de cada persona, que normalmente alude a lo que es su comodidad. Esto es lo que hemos visto a fin de cuentas. Hemos construido las ciudades para que la gente esté cómoda, pero paradójicamente las gentes no están cómodas aunque traigan los mejores carros del mundo y puedan pasearse por las mejores avenidas del mundo. La felicidad y el bienestar están ligados a una movilidad urbana que brinde a la gente un transporte digno, en donde pueda llegar a tiempo a su oportunidad, como vimos en la primera cápsula que se presentó en este programa, llegar con oportunidad y que la neurosis, que es una situación que se está instalando en las grandes ciudades, pueda no existir, por lo menos no relacionada a la movilidad urbana. Sin duda una ciudad tiene muchas ventajas y representa en términos de logros culturales, políticos, sociales, una cúspide en la historia humana, pero las ciudades no pueden aplastar al individuo, esta es la gran enseñanza. Cada persona debe tomar decisiones para generar que esas ciudades recuperen sus espacios vivibles, sus espacios de convivencia, que además eso es hacer sociedad, eso es hacer política en el sentido correcto de la palabra. La política es la participación de toda la sociedad, de todos los ciudadanos en las decisiones. Esto va a ocurrir a partir de que la gente decida que probablemente el auto puede quedarse en una cochera y caminar para ir a comprar, para ir a la escuela, para ir a trabajar, y va a darse cuenta de todo lo que ocurre, de todas las cosas importantes que ocurren en este proceso, de este maravilloso concepto, de este maravilloso logro que fue la ciudad para la historia de la humanidad. Hay una palabra clave que tú mencionaste, empatía, Agustín. Empatía, ponerse en los zapatos del otro. Exacto. Y si no nos ponemos en los zapatos del otro, si no elaboramos políticas públicas en beneficio de todos estos personajes que se mueven cada día y en beneficio del automóvil, estamos haciendo lo que tú dices, dándole el beneficio al automóvil a pocos en detrimento de la gran mayoría.
Y que además hay que dejarlo muy claro, darle el beneficio a pocos implica a la larga que esos pocos tampoco lo van a pasar bien, porque las ciudades ni siquiera, hemos llegado a un punto en el cual las ciudades ni siquiera están para que puedan las clases más pudientes, las personas más beneficiadas con el desarrollo económico, vivir mejor. No están viviendo mejor y llega a extremos de que hay ciudades en las cuales ya hay hasta taxis aéreos porque no te puedes trasladar de un punto a otro punto de la ciudad por lo infernal que ha resultado la movilidad que hemos construido en muchas ciudades del mundo. Todas estas opiniones son para ustedes y ustedes tienen que tomar una posición. ¿A partir de qué les proponemos? Del cambio de valores, del cambio de actitudes, del cambio de hábitos. Estamos en Código Verde. Nos despedimos, Agustín. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.